Hola, muy buenas noches a todos los que nos veis a través del canal de Esoterismo Práctico. Noches tardes, 8:30, todavía hay luz en la ciudad de Barcelona. Y a todos los que nos veis desde otros lugares, pues buenos días o buenas mañanas o buenas madrugadas. La conferencia de hoy tiene como título El ego. Del ego se puede hablar tanto de él y de tantas formas que siempre vamos a ir extrayendo conferencias sobre lo que es el ego y sobre muchos puntos de vista. Pero antes de entrar en la conferencia de hoy, hay una chica llamada Ana que hizo un comentario que me lo hizo llegar Estefanía a mí ante una pregunta, ¿no? A ver si me acuerdo bien la pregunta o si no se la pregunta a Estefanía. La pregunta es si el inconsciente es caótico o es estable. Vaya preguntita, ¿no? O sea, es una pregunta de aquellas que uno dice, tengo que reflexionar. Entonces, antes de entrar en el mundo ego, como la pregunta ya nos habla del inconsciente, y otra forma de ver el ego es el inconsciente, o no, vamos a intentar resolver esta pregunta y le voy a intentar dar mi forma para llegar a comprenderla, que a lo mejor no es lo que me quiere decir Ana, pero es lo que yo he comprendido. Vale. Primero de todo hay que entender si el inconsciente, habremos de entender lo que es el inconsciente, la palabra caótico y la palabra estable. Porque cada uno de estas tres palabras le puede dar un valor diferente. Entonces, la respuesta que yo diera, pues quizás no sería lógica para otras personas que estas tres palabras le tienen un valor diferente. Entonces voy a hablar del valor que yo le doy a esta palabra, tres palabras muy importantes. Estabilidad, el caos y el inconsciente. Quiero empezar por una de ellas, el caos. ¿Qué es el caos? Y aquí es cuando alguien levanta la mano y dice, el caos es la habitación de mi hijo. Bien, bien, eso es muy buena respuesta a esa pregunta y eso sería un caos. Pero cuando decimos un caos, o sea, el caos o el chaos, que decían los amigos griegos, no, su significado original no es lo que significa ahora para nosotros, un desorden. El caos, en su origen, no es un desorden. El caos es una abertura, una ranura o una abertura. Una abertura. Imaginaros, y aquí hay que poner imaginación como si hiciéramos una meditación. Imaginaos el absoluto. Uno dice, el absoluto no puede ser imaginado. De acuerdo. Pero imaginaros que nos podemos imaginar el absoluto. Quizás eso sí que lo podemos imaginar. Y no vamos a imaginar el absoluto, como no puede ser imaginado, porque el absoluto lo es todo, le vamos a poner una forma que nos va a ir muy bien para este ejercicio. Una redondeta, una pelota, un balón. ¿De acuerdo? Imaginaros que ese es el absoluto, el mundo absoluto. Hablaríamos de lo que es el absoluto, pero yo no quiero hablar de lo que es el absoluto, yo quiero hablar de lo que circunda el absoluto, que es lo relativo. Aunque lo relativo también es parte del absoluto, porque lo absoluto lo es todo y será el mismo y lo que no es él, que es lo relativo, porque como lo es todo, es lo absoluto y es lo relativo. Bien, imaginemos que del absoluto se crea lo relativo. Pues ese absoluto, para crear lo que es lo relativo,
en esa circunferencia se abre una ranura, una grieta, una abertura. Y esa abertura, esa ranura, esa puerta, entre comillas, es llamado caos. Es una forma de ver el caos. Y del caos sale el absoluto, una parte. Y la parte del absoluto que sale del absoluto se relativiza, es relativa. Ya no es absoluta, sino que es relativa. Y nosotros donde vivimos es en el mundo relativo. Todo es relativo. No hay nada que sea absoluto. Todo es relativo. Pero los antiguos dicen que hay un lugar que es un lugar que es absoluto. Los hebreos a ese absoluto le llaman Ein o Ain, Ein Shop o Ein Shof, Ein Shofaur o Ein Shofaur. Y hay otros que llaman Ein Shofaur para España. Diferentes nombres que tiene diferentes capas del mismo absoluto. Cosa extraña, porque cuando hablamos del absoluto, como lo relativizamos, pues ya no estamos hablando de él. Pero entonces dejo el absoluto en una parte y me quedo con el mundo relativo. Este mundo que es relativo. Hay un koan oriental que dice, ¿qué es lo que se desconoce de momento a momento? Y la respuesta, o una de las respuestas, es la verdad. Porque la verdad se asimila con lo absoluto. La verdad solo puede ser absoluta y no relativa. Entonces desconocemos de momento a momento el absoluto. Desconocemos de momento a momento lo que es la verdad. ¿Y por qué desconocemos la verdad? ¿Y por qué desconocemos lo absoluto? Porque vivimos en el mundo de la relatividad. Y en este mundo todo es relativo. Todo se puede ver de muchas formas, de muchas maneras. Eso nos crea unas ventajas y unas desventajas. Sobre todo la desventaja es cuando queremos conocer la verdad y conocer lo absoluto. Porque de este mundo, como no existe lo absoluto ni lo relativo, perdón, no existe lo relativo y no existe la verdad, existe lo relativo, entonces pues difícilmente podemos encontrar lo absoluto. Pero hay principios en los que son máximas muy verdaderas o principios que están relacionados con el absoluto. Y hay fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquella fórmula de la X o de la cruz. Cualquier ángulo opuesto de una cruz crea los mismos grados, ¿no? Pongas la cruz, ¿no? La parte opuesta a ese ángulo crea los mismos grados. Y hay otras máximas. Los griegos y otras culturas fueron buscando esas máximas, porque a través de esas máximas, que siempre son ciertas en todos los lugares y en todos los sitios, se pensaba y se creía que eran características o rasgos del absoluto que habían quedado en este mundo relativo. Y que eran realidades que nos decían que existía un absoluto y que quedaban esas fórmulas para que recordáramos siempre que había un absoluto. O sea, que la relatividad no podía haber acabado con todo el absoluto, que quedaban partes absolutas, realidades. Que aunque no sean verdades, porque no son del absoluto, porque no están en el mundo del absoluto, le decimos realidad, que es algo real. Y se crea una máxima, y que es real en todas las dimensiones, en teoría, luego veremos si sí o si no, y que es real en todos los lugares. Tampoco hay tantas. Lo que hay en este mundo de la relatividad es
cosas muy relativas. Y tanto podemos decir sí o podemos decir no. Y el caos, para los griegos, era esta ranura, esta abertura entre lo que es el absoluto y lo que es el mundo relativo. Viviendo nosotros en el mundo relativo, pero sabiendo que emanamos, que nuestro origen es el absoluto. Y que nuestra mónada, nuestro Dios, nuestra parte espiritual más elevada es absoluta. Y que nosotros, como alma humana, pertenecemos al mundo relativo. Bien. Dentro de lo que es el mundo relativo, pues hay cosas que se conocen y cosas que no se conocen. Por ejemplo, nosotros podemos conocer el funcionalismo de una, de una fórmula. Imaginaos una fórmula, ¿no? Aquí nos ponen una fórmula. Tú nunca antes la habías visto. Y te ponen una fórmula. Ante esa fórmula, tú no la entiendes. No la comprendes. ¿Por qué no la entiendes y no la comprendes? Porque no le ves una lógica. Porque no entiendes sus símbolos. Como no entiendes sus símbolos, nunca antes la habías visto. No lo entiendes. No lo entiendes. ¿Y tú por qué no entiendes esto? Porque no le veo ninguna lógica. Bien. La ciencia de la logística, la ciencia de la lógica, logística significa poder contar. La logística de un cajón es cuántas, por ejemplo, que esté lleno de camisas y de pantalones, pues cuántas camisas y cada una de qué color es, y los pantalones de qué color son y de qué talla son. La logística de un almacén, ¿verdad?, es saber todo lo que hay en ello. La logística, cuando uno comprende lo que hay dentro de un cajón, ¿no?, tiene la logística, comprendes lo que hay dentro de ese cajón. Y sabes que dentro del cajón hay tantos pantalones, tantas camisas, de tantos colores, de tantas tallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese cajón, si lo hacemos más grande, puede ser un almacén. ¿Sabes lo que hay en él? Tiene una lógica lo que hay dentro de ese almacén, porque lo puedes contar y lo puedes escribir y se lo puedes explicar a otra persona. La logística, que es poder contar aquello y entender lo que hay ahí dentro, viene de otra palabra anterior, de la palabra logos. Y de la palabra logos se ha dicho de todo y se ha utilizado para muchas cosas. Pero logos, dentro del hermetismo, siempre se encuentra dentro de lo que es el absoluto, más allá de esa ranura o de esa puerta que llega al mundo relativo. Está en el absoluto. El logos es absoluto, ¿no? Y nosotros, cuando entendemos lo que hay dentro de un cajón o una fórmula que nos la ponen, entendemos para qué es y entendemos su simbolismo, es que para nosotros tiene una lógica, que la entendemos absolutamente como lo que existe, ¿no? El mundo absoluto, el logos, ¿no? Pues nosotros, en pequeñito, entendemos esa fórmula, lo que hay dentro de ese cajón o lo que hay dentro de ese almacén. Lo entendemos lógicamente, tenemos una lógica y con esa lógica se lo podemos explicar a quien sea. Pero vamos a que no lo entendamos, que no entendemos por qué ese cajón hay aquello, ni no entendemos aquella fórmula o cualquier cosa que no entendamos de esta vida. Para nosotros eso no tiene lógica, porque ni lo podemos contar, ni contar, enumerar, ni apuntar, ni se lo podemos explicar a nadie, porque no lo entendemos. Entonces,
La palabra inconsciente muchas veces se basa en lo que es en el ego, que no hemos hablado de él, pero todos lo conocemos, y también esa palabra inconsciente viene a significar aquello que no sabemos. Somos inconscientes, no somos conscientes, no sabemos, no tenemos la lógica para explicar esa fórmula o para explicar lo que hay dentro de ese cajón. Somos inconscientes, no tenemos conciencia sobre aquella fórmula que nos la pone. Dice, explícanosla. No sabemos, no sé, no tengo conciencia sobre lo que él dice, no tengo conciencia del por qué está estructurado este cajón o este almacén de esta manera, porque no sé. Si supiera, sería consciente, tendría la lógica y lo podría explicar absolutamente. Así que lo del mundo relativo y lo del mundo absoluto no solamente existe en un lugar del universo, sino que existe en muchos lugares de este mundo. Todo aquello que no entendemos, que no tiene una lógica para nosotros es que somos inconscientes sobre eso, no tenemos conciencia sobre ello. Y uno dice, pues hay muchas cosas, pues sí. Y ahora continúo. Pero imaginaros la fórmula o el cajón, que nosotros no sabemos nada de ese cajón ni nada de esa fórmula. Si no sabemos nada sobre ella, ¿somos inconscientes o no somos inconscientes sobre ello? Porque la desconocemos. Nunca nadie nos la ha presentado. Nunca hemos visto ni ese cajón, ni hemos visto esa fórmula. Por lo tanto, ¿somos inconscientes sobre ello? ¿Somos inconscientes de que somos inconscientes o no somos inconscientes? Veamos más cosas. Imaginaos la fórmula, de nuevo, ¿no? Una fórmula que uno, pues, explícala. Para mí no tiene lógica, no soy consciente de ello. Vale, muy bien, pues yo te la voy a explicar. Y viene alguien y te la explica. ¿Qué sucede en ese momento? En que tú eres consciente de aquella fórmula, ¿verdad? Eres consciente de por qué se han puesto en el cajón de esta manera las estanterías y los diferentes objetos o del almacén. Eres consciente. De acuerdo. Eso parecería que es una cosa que nos sucede solo a nivel particular. Como me lo han explicado, yo soy consciente. Pero imaginaos algo que fuera mucho más divertido. ¿O no? Bueno, yo creo que más divertido. Es que si a mí me ponen una fórmula delante y yo no soy consciente de esa fórmula, no entiendo su lógica, esa fórmula se encuentra desordenada. Entre comillas, caótica. Cuando a mí me la explican, esa fórmula se vuelve con un orden. Uno dice, no, sí. Y uno dice, no, hombre, la fórmula es como es, la entiendas tú o tú no la entiendas. Eso estaría bien si entre la fórmula y yo no existiera una relación. Pero todo está interrelacionado. Entonces, si yo no entiendo esa fórmula está desordenada. Y cuando yo la entiendo, se ordena. Y uno dice, hombre, ¿en base a qué estás diciendo? En base a un principio hermético que se llama Yehu, que es la clarividencia, pero vamos a decir que es la observación, la visión. Nuestra comprensión sobre algo ordena el universo. Y si no tenemos esa visión, no está ordenado ese universo. Entonces, imaginaros que ante una fórmula, ante un cajón o ante un almacén o ante lo que sea, hay unas personas que lo comprenden
ven su lógica, son conscientes de ellos, y otras personas que no lo comprenden, no ven su lógica, para ellos es ilógico, ¿no? Y es inconsciente para ellos. Entonces, esa fórmula está ordenada o desordenada. Pues a la vez está ordenada y a la vez está desordenada. Y uno dice, esto no puede ser. Sí, lo es. Es porque es un multiverso. Y cada uno de nosotros creamos un verso, creamos un universo. Cada uno de nosotros creamos lo opuesto a lo que es el desorden. Lo opuesto a lo que es el desorden es el orden, ¿verdad? Pero imaginad que nos hemos vuelto muy griegos y ya la palabra orden no la queremos utilizar. Y queremos utilizar la palabra griega de orden. La palabra griega de orden es cosmos. Cuando uno encuentra la lógica sobre una fórmula, para poner un ejemplo, todos me entendéis que puede ser cualquier cosa de la vida, psíquica, anímica, espiritual o externa. Uno crea un orden que es realmente un cosmos. Entonces, ese cosmos puede estar en desorden y en orden a la vez. Hay cosmos que soportan perfectamente el orden y el desorden. Y no sucede absolutamente nada. Pero hay otros que no lo soportan. Hay fórmulas, hay principios en que no puede saberse y no saberse a la vez. O sea, que no soportan que una persona que lo esté viendo lo comprenda y que otro ser humano que lo está viendo no lo comprenda. Fórmulas, hay principios que se encuentran ocultos. Y a eso le llamamos misterios. Y los misterios lo que hacen es lo siguiente. Ocultan de nuestra visión a principios que solamente pueden ser vistos por seres humanos que están suficientemente preparados para comprenderlos, encontrar su lógica, ser conscientes de ellos. Y el hermetismo se basa en principios. Perdón, se basa en misterios. Y casi todo el esoterismo de culturas antiguas se basaba en misterios. Y hasta que no habías resuelto el primer misterio, no podías pasar al segundo misterio. Después de la palabra misterio, se quedaron esas palabras y se llamaron iniciaciones. Pero la palabra iniciación y la palabra misterio, a lo mejor hay alguna diferencia, pero ahora mismo no se la encuentro, esa diferencia. Misterio e iniciación. Y se encuentran ocultos. Y por eso se encuentran o velados o bien no se les entrega, solamente se les entrega a las personas, o a los seres humanos, si queremos ser más humanistas, que están debidamente preparadas y que tienen, me imagino que más posibilidades que otras para comprenderlos con éxito. Cada vez que nosotros nos hacemos conscientes de algo, que le encontramos esa lógica, que sabríamos explicárselo a otro ser humano o que se lo explicamos con nuestras palabras, aquello en lo que hemos reflexionado, sea lo que sea, se vuelve más estable y más sencillo para que otra persona lo pueda llegar a entender o a comprender. Eso es lo que nos da la estabilidad.
Cuando cogemos, nos ponemos a meditar, a reflexionar sobre algo, ese algo está en desorden. A la que ponemos nuestra visión, Yehú, sobre ello, y empezamos a hacer que haya un orden. Llega un momento que empezamos a tener una lógica. Evidentemente que la lógica es comprensión y esta es muy elástica. Vale, muy bien. Y en el ser humano es muy lenta. De verdad que nos cuesta mucho llegar a comprender algo, porque no estamos acostumbrados. Pero empieza a tener un orden, sea interno, sea externo. Empieza a tener un orden. Y aquel orden que va teniendo, aquello, llega un momento en el que se convierte en un cosmos. Y ese cosmos que existe se estructura, se vuelve más estable y cualquier otro ser humano que vaya a meditar sobre ello, aunque nosotros no hablemos con aquel ser humano porque ni lo conocemos, le va a ser más fácil. Por eso, los grandes maestros abren misterios, grandes y pequeños misterios. Y los demás somos capaces de avanzar porque ellos, aunque no nos lo expliquen, los han puesto, los han estabilizado. Y cuando llegamos nosotros es más fácil. Y esto vendría a ser lo que es la expansión del universo y vendría a ser lo que es las iniciaciones esotéricas o los misterios esotéricos. Así que el inconsciente, el no saber, no siempre es un agregado psicológico. A veces no somos conscientes, somos inconscientes sobre principios y esos principios no es que sea un ego, sino que es una fórmula alquimista. Y hemos de hacer un esfuerzo para ser conscientes sobre ellos, porque de esta manera vamos arreglando este mundo relativo, arreglándolo. Bueno, lo vamos poniendo más sencillo para otras personas, otros seres humanos que vendrán detrás de nosotros. Y por eso hay principios que están ocultos y se llaman misterios o iniciaciones porque tienen una sensibilidad que no soporta que no sean comprendidos. Y por eso únicamente hay personas que entran en esos misterios, porque tienen la capacidad de poder comprender o poder, comprender, encontrar la lógica del logos sobre esos principios que se encuentran ocultos. Bueno, esto es, en esta pregunta que me ha formulado Ana, mi reflexión sobre ella. No sé si Ana iba por estos principios o iba por otros lugares, pero a mí es la respuesta que me ha venido. Y como hablamos de la inconsciencia, que no siempre el ego es inconsciencia, también podemos hablar del ego, de lo que la conferencia hoy nos ha hecho venir aquí. Al ego a veces se le llama también la falsa identidad. Pero no una falsa identidad hacia el exterior, sino lo que es peor, una falsa identidad hacia nosotros mismos. Nos pensamos, creemos y nos identificamos con cosas que son falsas. Y lo falso, la falsidad es una mentira. No, la falsidad es una alteración de un valor. Es algo
en que tú crees que tiene un valor y resulta que tiene un valor diferente. Por ejemplo, si uno tiene cualquier cosa que es falsa, que uno cree que es original y que es verdadera, y vas a alguien a que te lo tase, resulta que te va a decir que el valor, si fuera original, aquello que estás llevando, tendría un valor mucho mayor que este que estás llevando, que tiene menor, porque es algo que es falso. Entonces nosotros ponemos una serie de valores en una serie de identificaciones que tenemos, pensando que son las mejores que tenemos. Cuando realmente esos valores que tenemos hacia los demás o hacia, quizá para los demás les parece maravilloso, pero hacia lo que es el mundo espiritual, resulta que son valores que no tienen o que tienen muy poco valor. Por ejemplo, que no me gusta poner ejemplos. Pero yo digo por ejemplo, pero no pongo ejemplos al final, o intento no ponerlos. Hay valores que nos identificamos con ellos. El triunfo, ganar, vencer, llegar el primero, resaltar por encima de los demás. Y esto nos identificamos con ello como algo muy bueno, ¿verdad? Que tiene un gran valor. Para el mundo espiritual no tiene ningún valor. Para el mundo no espiritual tendrá un valor. Pero ese valor, cuando tú te lo llevas, cuando uno desencarna, ¿verdad? Cuando uno se lo lleva, o sin desencarnar, cuando uno se lo lleva hacia su interior, no tiene ningún soporte, no aguanta absolutamente nada. Haber llegado primero. Por ejemplo, según qué belleza. Para el mundo, tener una belleza, pues quizás es algo pues, como muy importante. Pero de pronto, cuando en tu intimidad te la llevas hacia adentro, te das cuenta que eso no soporta nada. Por ejemplo, la cuestión económica. Aunque es un triunfo, ¿no? Según qué estado económico, cuando tú con ese triunfo económico te lo llevas hacia tu interior para mantener principios que a todos nos hace falta mantenernos, resulta que no sostienen nada. Son falsos valores, pero que el ego se identifica con ellos. Y el ego hace que nos identifiquemos con ellos y que los busquemos y que los anhelemos y que hagamos grandes esfuerzos para encontrar esos valores. Y gastamos una gran cantidad de fuerza y de tiempo para conseguirlos. Y poco te habla el ego, por ejemplo, de la paciencia. Ser paciente. O te habla de la bondad, o de la humildad, o de dejarte vencer. O de lo importante que es perder conscientemente. O te habla poco de lo que es sacrificarte por los demás de una forma anónima. Y todo eso que parece
que no tiene ningún valor cuando suceden determinadas cosas en la vida, estás estirado en la camita, estás solo y tienes que aguantar según qué cosas que suceden, esos principios que entran dentro de ti cuando los recuerdas y los evocas, eso sí que tienen valor. Y eso sí que aguantan aquello que está sucediendo. Sea una enfermedad, o sea, según qué procesos emocionales uno pasa, que todos pasamos procesos emocionales a veces muy duros en la vida. Pero cuando suceden estas cosas y vamos en busca de los valores que no son espirituales, para reconfortarnos en aquellos momentos crudos y duros de la vida, no nos solucionan nada. Y eso que parecían los principales, los que lo iban a hacer todo, los que nos habían hecho que nos aplaudieran y que nos sintiéramos muy bien. Pero esos valores no nos mantienen nada, sino todo lo contrario, han hecho un gran desgaste energético en nuestra vida. Nos han hecho sentir vacíos. Sin embargo, los otros, los que nadie aplaude, ni los que te consideran por nada, y que si lo dices, bueno, tú has hecho un gran esfuerzo ¿para qué? Para ser buena persona. Para ser una persona bondadosa, caritativa, humilde. Ah, vale, sí, piensan, este no está bien. Esos, cuando pasas esos momentos duros, los evocas y son los que son verdaderos. Los que tienen un valor real. Bueno, tienen más valor del que te habías podido imaginar. Y te mantienen. Y cuando te dicen, ¿y tú cómo pudiste mantener y poder vivir esto y sobreponerte y tirar hacia adelante? Tú dices, pues los valores que tengo. Y los pones encima de la mesa, los que tengas, los que uno cree que tenga, ¿no? Tengo este, humildad, paciencia, no sé qué, pam, pam, pam. Y la gente te mira como diciendo, ¿eso qué es? O alguno dice, es verdad. Porque todos los demás van a extraer sus valores, que son valores que el mundo los aplaude. Y si esos valores dieran felicidad auténtica y dieran fuerza, este mundo sería muy diferente. Porque hay mucha gente que ha hecho grandes esfuerzos y ha puesto mucho tiempo para tener esos valores. Y el mundo es como es. Y además son muy olvidadizos esos valores, porque cuando no funcionas bien, se van y ni te los encuentras. Sin embargo, los otros, los espirituales, siempre están ahí contigo. Por eso esa falsa identidad del ego. Que el ego no nos falsee la vida. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra audioconferencia.